Hola, ¿qué tal? Vamos a abordar la unidad número 4, donde trataremos el tema del déficit público, su vinculación con eso que escuchamos en todos lados, que es la estabilidad, y sobre todo, para qué sirve o no sirve el déficit. El déficit en el gasto público se presenta cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Es como en su familia, cuando gastan más de lo que ingresan, se pueden ver en problemas y ¿qué tienen que hacer? Pedir prestado. Si estos ingresos no alcanzan para cubrir el gasto, se genera un desequilibrio en donde el gasto que se está ejerciendo no tiene ese soporte en materia de ingresos. ¿Qué es lo que sucede con esa brecha? Esta es la parte del déficit y este déficit se tiene que cubrir principalmente con deuda pública. Todo gasto por encima de los ingresos tiene que estar respaldado con algo y esto regularmente es deuda, la cual puede ser interna o puede ser externa. Este tema del déficit ha sido tocado desde distintas perspectivas. No hay una única posición sobre cómo manejarlo. La coincidencia es que si el gasto es considerablemente superior a los ingresos del Estado, puede haber desequilibrios económicos. Pero ojo, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿el déficit es un objetivo o un instrumento de política económica? Regularmente el déficit es un instrumento que bien manejado a lo que nos va a ayudar es a poder atender determinadas coyunturas económicas. Posteriormente, atendida esa coyuntura o problemática, lo importante es poder cerrar esa brecha de déficit. Cuando, por ejemplo, se gasta mucho más allá de lo que es el ingreso, y estamos hablando de porcentajes que en algún momento alcanzamos, de más del 16-17% del Producto Interno Bruto, sí podemos tener graves desequilibrios. Uno de ellos, nos dice una de las teorías, es sin duda el tema de la inflación. Si se gasta de más, hay más capacidad de gasto en la economía, pero lo que no hay es capacidad de respuesta, no hay producción, no hay productos. Y sucede lo que ustedes ven cuando van al mercado. Escasea un producto frente a una alta demanda, aumenta su precio. Y este es uno de los grandes problemas que se quieren controlar. Uno de los objetivos macroeconómicos y de la política económica es corregir y controlar el incremento acelerado de precios. Esto es controlar la inflación. Por eso, cuando el déficit es excesivo, se generan movimientos inflacionarios y por eso siempre se busca contener el crecimiento del déficit y con ello el crecimiento de la inflación. Otro tema es que cuando se gasta mucho, lo primero que se observa por parte de quienes van a prestar para cubrir con deuda ese déficit es si se va a poder cubrir esa deuda. Como hay un riesgo de no pago, de inmediato el ajuste es con las tasas de interés. Comienzan a subir las tasas de interés. Igualmente, si hay dinero, el sistema financiero detecta ese exceso de recursos financieros y para contenerlos se tiene que incrementar la tasa de interés para ir aminorando, moderando el crecimiento del gasto. Otra parte vinculada a esto es si hay mucho dinero, hay mucho gasto y la oferta nacional no lo puede cubrir, pues volteamos al exterior y comenzamos a importar más bienes y servicios. Esto que implica que aumentan las compras que hacemos del exterior y si no son compensadas con un crecimiento en la misma medida de lo que son las exportaciones, caemos en una crisis, en un déficit importante de la balanza comercial, que si no se puede financiar, nos va a llevar también a un desequilibrio importante en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto es, comercio y servicios financieros nos pueden llevar a un desequilibrio importante cuando se gasta mucho y el efecto se va hacia el exterior. La demanda adicional se traduce en un crecimiento de las importaciones. Anteriormente había mecanismos con los cuales el Banco de México regulaba de inmediato este exceso de dinero, pero hoy ya no es así. Realmente hoy la intervención de la autoridad central del Banco de México, autoridad monetaria autónoma, es más bien indirecta y busca intervenir induciendo niveles de tasa de interés o congelando parte de los recursos que llegan del exterior, como es cuando entran grandes recursos y en lugar de que se contabilicen en los activos como tal del banco, se van a reservar sabiendo que están ahí, pero sin que tengan un impacto en la creación de dinero.
El Banco de México, como cualquier entidad, tiene activos y pasivos. Si las reservas son sus activos, sus pasivos son la emisión de billetes y monedas. Lo que busca es contener que no haya este crecimiento de activos, que no haya con este crecimiento de activos un impacto en la emisión de moneda. Esto es por un lado, y esto tiene que ver con algo que antes se manejaba y se llamaba deuda interna y que siempre pasó por la emisión de dinero. Ahora, el mecanismo de déficit como instrumento, al igual que la deuda, es un elemento que utilizan todos los países. Siempre está presente, siempre está latente. Hoy vemos que economías llegan a tener hasta arriba del 100% su deuda con respecto a su producción. Hoy en México este nivel se mantiene en un rango cercano al 48% de su Producto Interno Bruto. Si la economía está creciendo, si no hay inflación, si hay un manejo adecuado de las finanzas públicas, si hay reservas monetarias, reservas internacionales, se puede ver que hay una perspectiva interesante en términos de que esa deuda va a ser pagada. Como la deuda puede ser pagada, entonces no hay ningún problema de fuga de capitales, no hay presiones sobre la tasa de interés interna y no hay sobre todo condiciones de inestabilidad. Sin embargo, siempre es sano buscar reducir el monto de la deuda externa. En México hoy tenemos un concepto global muy importante, los requerimientos financieros del sector público. Y a eso está abocada la actual administración, sobre todo a buscar un nivel menor del que hoy, en este año de 2016, se tiene para reducirla lo más posible en los próximos 2 años. Vinculado a esto, hay una meta interesante en términos de ingresos y gastos del Estado, que es ¿cuál? Que lo que es hoy el desequilibrio primario, esto es, descontando la parte financiera, lo que se está buscando es que los ingresos sean superiores al gasto, que haya un superávit. Este superávit primario es una condicionante importante para la estabilidad de las finanzas públicas y tiene un impacto importante sobre la deuda, dado que lo que se busca es reducir las necesidades de endeudamiento del país. Y esto sí tiene un impacto directo en el presupuesto del sector público, dado que ligado al pago de intereses y ligado a las amortizaciones, una parte del presupuesto se utiliza para saldar estos compromisos. En la medida que la deuda pública se reduzca, en la medida de que también sea más barata, más recursos quedarán disponibles para atender lo que se ha mencionado en otro momento, como son las necesidades de financiar a la actividad productiva, de financiar la salud, financiar la educación. Y de esta manera entonces buscar un equilibrio en las finanzas públicas en la medida en que libera recursos presupuestales para atender otros compromisos, constituye una opción importante con la cual los gobiernos pueden abatir los desequilibrios de sus finanzas públicas, promover el crecimiento y con él el empleo y sobre todo mantener una estabilidad financiera en sus finanzas públicas. La idea es que la capacidad de pago de la economía mexicana se mantenga, se reproduzca y que seamos aceptados en el exterior. Un país que tiene esa imagen y esa capacidad real y financiera de pago de su economía siempre puede conseguir en cualquier contingencia recursos más baratos. Siempre puede contar con que su moneda tendrá una firmeza institucional importante y que tampoco en el tema del mercado cambiario tendría problemas, dado que hay una macroeconomía, sobre todo financiera y sobre todo pública, sólida, lo cual le da un margen de maniobra importante al gobierno en la medida en que tendría recursos, tendría estabilidad, tendría equilibrio y tendría una gran confianza de los prestamistas internacionales en la medida que requiera incurrir en deuda. Y regularmente, como hemos dicho, la deuda pública nos puede atender desequilibrios importantes cuando hay una situación de emergencia, cuando se tiene que hacer un gasto social importante o de infraestructura o de obra pública, o cuando se quiere ir saldando parte del desequilibrio presupuestal. En la medida en que la coordinación entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México siga funcionando y haya también presupuestos responsables
que consideran en el horizonte no cargar la mano al déficit y no hacer crecer mucho la deuda, la política hacendaria y la política financiera del gobierno serán instrumentos de política económica sanos que, usados responsablemente, nos van a permitir alcanzar objetivos de crecimiento y empleo. Lo más importante es no perder de vista que, conforme lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el déficit es un instrumento, pero no hay que abusar de él. El déficit nos da márgenes de maniobra, pero no hay que promover un endeudamiento excesivo. Esta economía en los últimos años precisamente se ha destacado por eso, por la estabilidad macroeconómica, y hoy lo que nos falta es traducir esa estabilidad en ese impulso al crecimiento y a una mayor generación de empleo. Pero sin estabilidad todavía sería más difícil impulsar el crecimiento y mantener la confianza de los inversionistas en esta economía. Gracias.